Sí, muy cierto. Bueno, estamos hoy empezando ya la cuarta revisión de el trabajo de perfil de tesis, donde le estoy presentando los informes que he ido elaborando con la sugerencia que deben colocar para cada uno de los puntos. Y estamos hablando de los procesos lógicos, los métodos teóricos y los métodos empíricos. O sea, analizar cuáles son los procesos lógicos que se van a utilizar y por qué. Lo mismo con respecto a los métodos teóricos. Los métodos teóricos son los que permiten la conducción de la investigación desde el punto de vista, como se dice, teórico, ¿no? O sea, establecen el camino, la forma en que se va a desarrollar la investigación. Ejemplo de los métodos teóricos que mayormente se llevan en el campo de la educación es el método causal, el método deductivo e inductivo, el método propositivo, el método dialéctico. O sea, un conjunto de métodos que los que se vayan a usar se explican un poco por qué se van a utilizar. Eso en pequeñas porciones, nada de párrafos enormes, ni buscando definiciones grandotas, ni nada. Solamente si desean buscar las definiciones, los materiales que hemos tenido, para tenerlos más formalmente establecidos para ustedes, pero no se tiene que poner la definición. Y con respecto a los métodos empíricos, igual. Estos métodos empíricos son los que llevan ya a los procesos de observación, a los procesos de medición y a los procesos de experimentación, o sea, ya más referido a los trabajos que se llevan a cabo cuando se desarrolla el diagnóstico o en las partes donde ya se establece dentro de la propuesta tipos de análisis con los datos que se quieren llevar a cabo. Por ejemplo, en la parte donde se valida la hipótesis, ya si se está desarrollando un tipo de trabajo donde se quiere determinar desde el punto de vista de dos grupos, un trabajo experimental o cuasi experimental, luego se lleva a un método empírico porque se va a llevar a cabo lo que es la medición a través de algunas de las herramientas estadísticas. Y también se puede establecer que se va a llevar una pequeña experimentación, cosa que ya deben haber puesto en la primera parte del marco metodológico, ¿no? Que el tipo de investigación desde el punto de vista del diseño es experimental o cuasi experimental. Si no se puso y es no experimental, entonces, bueno, explicar la forma en que se va a llevar la observación para lograr, inclusive se puede utilizar a la hora de establecer la validación de la hipótesis. Ese es un primer punto que vamos a revisar de esta última parte. Lo otro son las técnicas e instrumentos de recolección de información. Hay algunos que han anotado. Tú me dijiste que de esta parte ya pusiste, Cintia. Sí, doctora, algo, pero lo que está explicando me falta todavía. Ya. Vamos a ver lo que tú has puesto, ya que no ha entrado nadie más. Falta uno por calificar, debe ser el tuyo, porque ya yo fui recogiendo. No, es que este es el 4, el que tú me dijiste que lo pusiste en el 4, ¿no? O sea que Sí, debe en ser, el 4 porque se lo volví, debes poner en el 1, le volví a enviar si es el 1, el 2, el ya 4, lo ya puedes, yo le ya, volví a enviar ya. Entonces, con aquí revisión. realmente viene la tarea final, ya la tarea final, pero puedes, si ya tú pusiste uno en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4, yo voy a colocar Sí, en la última semana, igual que hice para módulo anterior, una tarea que es la recogida del perfil ya final. ¿Está bien? Entonces ahí ya tienes ya el resultado de la cuarta revisión. ¿Sí? de acuerdo. Sí, sí, de acuerdo. Bueno, estamos aquí con tu tarea 4. Vamos a ver hasta dónde abarcaste en la 3, ¿no? Vamos a ver. Deja que abra. Bueno, me voy a mover aquí hasta posterior hasta donde llegamos ya
Me imagino que todo eso es lo mismo y lo que tú has hecho es ampliar a partir de la matriz de consistencia la parte de Sí, el diseño metodológico, ¿no? Ya. sí, a partir de ahí. Aquí hay aspectos que posiblemente tengas duda en ellos, porque tú pones aquí diseño de contrastación de la hipótesis. Y aquí pones, Sí, esto le llamas 3.24, por eso les dije, quítenle todos esos puntos, porque después desencadenarlo puede ser que no concuerde con la lógica. Entonces es mejor colocar solamente los subtítulos sin numeración. Y obvio no poner capítulos. ya. El diseño de contrastación de la hipótesis ya es lo que te va a permitir validar la hipótesis. Si tú en tu hipótesis has colocado, ahorita de la tuya no me acuerdo, pero debe estar en que la implementación del diseño de un modelo de estrategias metodológicas innovadoras permitirá un mayor rendimiento académico en los estudiantes, mayor motivación, eh, y resultados satisfactorios. Esa es la hipótesis. Entonces, ¿cómo lo vas a validar? Lo que tú vas a explicar es cómo lo vas a hacer. Si no es de tipo experimental, o sea que tú no vas a tomar dos grupos y le vas a aplicar tu propuesta, ya, de esas estrategias metodológicas innovadoras con tecnología, si no lo vas a hacer desde el punto de vista, buenas noches Mario, si no lo vas a hacer desde ese punto de vista experimental, que sería tomar un grupo muestra, un grupo testigo, y realizar unas 2 o 3 actividades importantes de una unidad de aprendizaje, ¿ya? Con un mismo profesor y 2 grupos, conformados por estudiantes que tengan características similares. Esto se puede inclusive preparar, no tiene que ser los grupos normales de clase. No, 2 grupos que tú has preparado y lo has sometido a situaciones diversas. Uno de modo tradicional, enseñándolo, y otro ya aplicando la propuesta que has elaborado. Y después de hacer una pequeña evaluación que mida el resultado de cómo ellos han absorbido ese cambio de método de enseñanza. Y a partir de ahí está validando el trabajo siempre que los resultados sean los adecuados. Se dice que se acepta la hipótesis, o sea que se valida. Es afirmativo. Ahora, ¿qué puede ocurrir? Que no los resultados sean iguales, que no se note ninguna diferencia significativa. Y bueno, eso habría que explicarlo y ver qué falencias, porque puede ser que los grupos no eran realmente representativos, tienen que tener una homogeneidad y pueden ser el grupo que no se le aplicó la propuesta tendría alumnos más de edad, pudiéramos decir, de mayor desarrollo intelectual, estudiantes con mejores resultados. Y si eso ocurrió así, evidentemente no se va a validar. Es por ello que se debe seleccionar los grupos de manera tal que sean lo más homogéneos posible, de manera tal que eso permita desarrollar ese proceso. Ahora, esa es una forma de trabajo. Otra forma de validar, ya una forma más cualitativa, es cuando se trabaja con grupos de expertos, o sea, se reúnen unos 5 o 6 profesionales expertos en la materia, o sea, especialistas en lo que es metodología de enseñanza con técnicas innovadoras, le presentas tu trabajo, se, se realiza pudiéramos decir, un tipo de debate entre ellos a través de preguntas que tú lanzas, que tratan de tu trabajo, y vas grabando lo que ellos van dando como resultado. Y después les puedes poner una pequeña encuesta para que te digan qué opinión han tenido o tienen del trabajo que tú has hecho. Esa es otra forma de validar la hipótesis. ¿Está bien? O sea, validar la hipótesis es adelantarte. Una vez que termines la investigación que vas a arrojar en la tesis, tomarías una parte final en el análisis de los resultados, en un capítulo que tiene la tesis, y ahí establecería cómo exactamente has hecho la validación. Y aquí lo único que hace es explicar cómo lo vas a hacer. ¿Está bien? Esos son dos tipos de trabajo que se pueden desarrollar. ¿Está bien? Sí, muy bien. Sí, entendí.
Bueno, aquí yo, ya que está Mario, aquí viendo el trabajo, la matriz del informe para Mario. Por ejemplo, aquí, Mario, los procesos, el primer punto de este informe, cuarta revisión, es analizar los métodos, los procesos lógicos, los métodos teóricos y los métodos empíricos, cómo los has puesto en tu trabajo. Tú no has puesto nada de los procesos lógicos y tampoco de los métodos teóricos ni de los empíricos. Entonces yo lo que hago acá es darle sugerencias de cómo lo pueden colocar. ¿Está bien? Explicando siempre un poquito, no exagerado, una explicación en cuanto a cómo lo van a llevar. Por ejemplo, los procesos lógicos que se desarrollarán en la investigación son de tipo deductivo, pudiéramos decir, procesos desde el punto de vista lógico deductivo, ya que se van a trabajar con con trabajos que establecen una metodología general, pero se van a extraer situaciones individuales a través de procedimientos que se puedan articular, por ejemplo, en el caso de Mario, para la gamificación educativa que va a establecer. Si eso va a ser posible, va de lo general a lo particular. Pero si lo va a hacer de forma inductiva, entonces de forma inductiva va a ser todo lo contrario. De situaciones particulares que pueden estar dadas por determinados lineamientos que se han ido identificando, por ejemplo, de cómo la UNESCO establece la inserción de la tecnología en educación superior, tú vas a llegar a establecer un modelo, una propuesta, ¿ya? Y esa iría en ese caso se va en el proceso lógico de lo particular a lo general. Si se van a llevar procesos analíticos, porque se van a hacer estudios de casos, estudios donde se van a establecer procesos elaborados en determinados trabajos investigativos que se han ya colocado en el marco referencial, entonces se puede decir que se va a llevar a cabo, ¿ya?, como proceso lógico lo analítico, ¿ya?, conjuntamente con la síntesis, ya que se realizarán estudios de trabajo de investigaciones hechos en función al objeto de estudio de tu trabajo y se van a aplicar entonces a la propuesta que se está desarrollando. Se explica así cortito, un parrafito que quede bonito, donde se diga qué procesos lógicos se van a llevar a cabo. Eso es importante en toda investigación científica. Dentro de los métodos teóricos, bueno, ¿cuáles son los métodos? Que me da el camino, me da la forma en que se va a llevar a cabo el desarrollo de los objetivos específicos. Entonces, estos pueden ir en función de métodos, el método causal, o un método que es dialéctico, o un método que es hipotético, deductivo o inductivo, o el método propositivo. O sea, existe una gama de métodos, yo le he puesto alguno acá, pero siempre explicando, no la definición, como ponen ustedes, lo definen. Eso no, esa definición la puede buscar cualquiera. Usted la toma para usted saber de qué trata ese método, pero no tiene que plasmar en el trabajo las definiciones, sino lo que tiene es que expresarlo como usted, ¿ya?, en su trabajo, ¿ya?, lo va a llevar a cabo. Eso es lo elegante y obvio, es lo complejo. Es redactar cómo yo lo voy a utilizar, por qué voy a utilizar ese método. ¿Está bien? ¿Por qué voy a utilizar ese proceso lógico? Y lo mismo con los métodos empíricos, que son los que llevan ya a lo que es las medidas, las observaciones, las experimentaciones. ¿Ya? Sí, vamos a tener medidas, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Mario, tú tienes un enfoque desde el punto de vista de los datos recolectados que es mixto, o sea que tú vas a tener mediciones, vas a tener observaciones y, bueno, no sé si vas a utilizar, aunque sea una cuasi experimentación, para poder validar la hipótesis, como le explicaba hace un momentito a Cintia. Ese es el primer puntito. El segundo puntito es con respecto a las técnicas e instrumentos que van a utilizar para la recolección de los datos. Normalmente hay una confusión, como yo puse acá, entre lo que son las técnicas y lo que son los instrumentos. La técnica exactamente es el nombre
que lleva el procedimiento que se va a llevar a cabo. Y el instrumento es, pudiéramos decir, el tipo de cuestionario, el tipo de, pudiéramos decir, de lista que se ha confeccionado como registro de observaciones, pero la técnica es la observación. La entrevista, ¿ya?, es el nombre de la técnica, pero se utiliza un cuestionario que es el instrumento. Entonces esto se confunde un poco. Entonces se le dice a los instrumentos le dicen los nombres de las técnicas. Y no es ustedes, es algo que se da bastante general. Un poquito que acomodar eso para que no los vayan a observar. Bueno, el próximo punto está en identificar la... sí, Mario, dime. Julio, buenas noches. Julio César, buenas noches. Buenas noches, doctora, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién me estaba hablando, Mario? ¿O es Julio que nos estaba saludando? Bueno, estamos aquí revisando los puntos finales ya del perfil. Yo lo estoy haciendo, como lo he hecho desde el principio, con el trabajo que ustedes me enviaron al final del módulo anterior, donde sin duda alguna ya hemos estado mejorando para las revisiones anteriores. Es importante decirles que en las revisiones que yo estoy haciendo de los trabajos y las tareas, observo que no hay todavía una exactitud en la mejoría. O sea, hay aspectos que se han mejorado, que se han hecho ya más adecuados, pero hay otros que siguen estando sin que haya mejoras. Y eso ya a mí me preocupa, me imagino que a ustedes más que a mí. Entonces, por favor, nosotros vamos a estar solicitando a ustedes para la próxima semana hasta el día, vamos a ver cómo lo hemos puesto acá en la última semana. Un ratito voy a ver si está acomodado de esa forma. La quinta semana, donde tenemos el día 12, tenemos nuestro último encuentro, donde vamos a estar preguntando a la profesora preguntándole a ustedes para cerrar ya el trabajo. Ahora, en cuanto a el tiempo que nos queda de cerrar esa semana final, ya hemos puesto aquí que la quinta semana la tenemos del día 12 hasta el día 18. Le hemos puesto este tiempo, pero aquí hay un problema, porque ustedes saben que ya el día 14 cierra la universidad ya, o sea, ya están saliendo de vacaciones. Entonces nosotros tenemos que presentar los trabajos antes de que eso ocurra. Entonces es importante que ya hasta el día viernes es el 14, hasta el día jueves tendrían ustedes para subir el trabajo final. ¿Está bien? Yo le voy a crear acá, lo voy a hacer ahora aquí delante de ustedes, voy a activar la edición para poner acá una tarea que es donde ustedes van a subir el trabajo ya final. Yo pienso que esta semana que nos queda, porque de este miércoles al próximo miércoles tenemos ya una semana, le estamos dando un día más, pero mejor sería que fuera el propio 12 que la presente, donde ustedes hagan su máximo esfuerzo de manera tal que ya les quede el trabajo terminado y que ya lo que después empiezan a leer y empiezan a rectificar y siguen mejorando. ¿Está bien? Le voy a poner perfil, le voy a llamar así, perfil de investigación. Y le voy a poner final. Así, perfil de investigación. Final. ¿Está bien? Se puede empezar a subir a partir de hoy
y aparece la fecha de entrega el día 12. Y le vamos a poner aquí como límite, como les decía, el 13. ¿Está bien? Porque ya yo debo subir esos trabajos. ¿Está bien? Máximo hasta el día, como terminamos el 12 a las 10 de la noche, pues lo presento el 13. Estamos asignándole a este proceso final cada uno habíamos puesto 20 puntos. Por 5 serían los 100 puntos que tiene la calificación del módulo. ¿Está bien? Como ven, ya está puesto ya en la semana 5 para que ustedes suban el perfil de investigación. ¿Está bien? Aparece ya aquí este elemento. Lo voy a poner activo porque estaba oculto la semana. ¿Ya? Aquí tienen el perfil de investigación para que ahí ya suban el trabajo final. Como les decía, hasta el próximo miércoles tendrían para ello. En estos momentos entonces se dedican entonces ustedes a trabajar en estos 8 puntitos que son situaciones cortas pero muy importantes y muy fácil de adecuar. En el punto 3 de la parte de la metodología de investigación, segunda parte, sería la población y la muestra por unidades de análisis o de observación. Si las unidades de análisis de ustedes son los docentes, ¿cuál es la población? ¿Cuántos docentes hay? Es posible que sean todos los docentes, depende de todo el estudio que usted ha ido planificando, donde usted, según el objetivo general y los objetivos específicos, ya tiene ya con qué población va a trabajar. Es posible que sean todos los profesores de una asignatura y estos sean 10, digamos que sean 20 y son muy pocos. ¿Ya? En ese caso usted dice, bueno, voy a trabajar con todos ellos. Para la unidad de análisis docente no se necesita muestra, trabajará con los 20 docentes que forman la población. Ahora, para la unidad de análisis estudiante, bueno, la unidad de análisis estudiantes, digamos, recordando un trabajo que es para todo un semestre, van a trabajar con todo un semestre, es posible que hayan 2.000, 3.000, 4.000 estudiantes, o sea que esa sería la población. Si la población es tan grande, va a ser imposible poder trabajar con ella. Entonces ya ustedes van a escoger una muestra. Hay que explicar qué tipo de muestra. Si va a ser una muestra probabilística, con qué formulario. Hemos dado un formulario para el cálculo de muestras probabilísticas. ¿Está bien? Es posible que usted lo que va a trabajar es con un tipo de muestreo cualitativo, que este muestreo va variando en función a las necesidades, ¿verdad?, de obtención de la saturación de la información. Entonces va explicando cómo lo va a hacer. Una explicación cortita, pero que sea bien, digamos, clara. Y bueno, estamos hablando de las unidades de análisis desde el punto de vista de los más importantes. Es posible que estén los directivos o hasta ahora esos son con los que trabajan ustedes. Hay otros tipos de trabajo en otros estudiantes que no son de este grupo que utilizan por las características de que su problemática está en infraestructura, situación de infraestructura, pues se requieren otros tipos de unidades de análisis. Pero en el caso de ustedes, la mayoría trabaja con estas unidades de análisis. Y bueno, esto se requiere que se establezca y se explique un poquito. En el punto 4, la descripción de la investigación a desarrollar. Este puntito de analizar que usted identifique, que usted explique, que usted describa cómo usted va a realizar la investigación, permite primeramente que usted se quede bien convencido de cómo va a ser su investigación. Y lo va a explicar cortito, es un parrafito. Para el desarrollo de este trabajo se comenzará, porque es algo que va en futuro, ¿ya? Pues, con un estudio diagnóstico donde se van a establecer las técnicas ya expuestas a las unidades de análisis con respecto a los docentes, a los
directivos, se van a hacer encuestas a los estudiantes, se van a hacer observaciones a los grupos. Una vez que se ha recolectado la información requerida, se hará un análisis de los resultados obtenidos para lograr de esta manera verificar que exactamente el problema que se identificó es real, que es lo que más bien tiene siempre el diagnóstico. El diagnóstico lo que hace es validar el problema, si ese problema realmente es un problema. A continuación se identificarán, o sea, lo que usted va tomando, cada objetivo específico, ya que están, digamos, la suma de los objetivos específicos tiene que dar el objetivo general y tomar las tareas y explicar un poquito cómo las va a desarrollar. Es algo cortito. Eso es lo que es la descripción de la investigación a desarrollar. ¿Cómo se va a hacer la investigación? ¿Alguna pregunta? Mario. He estado esperando, doctora. No sé si abrió el trabajo, yo cambié el trabajo y lo que ahorita me está indicando ya está elaborado dentro del trabajo que subí en la tarea número 3, si no me equivoco. Bueno, vamos a ver dónde está, si ya yo la saqué la tarea 3. Lo que pasa es que la subí aquí en la tarea 3 no te tengo aquí. Tengo aquí los prácticos de la tarea 3 de Cintia y de César. Vamos a ver qué pasó, que yo no tengo, puede ser que la abrí, pensé que la había guardado y no la he guardado. Vamos a abrirla ahora. Vamos a buscar la tarea 3. En la tarea 3 me dijiste, ¿no? Sí, exactamente, doctor. Vamos a buscarla. Son 3, son ustedes 3 los que han presentado la tarea 3, creo. Julio César, Mario. Vamos a abrir el trabajo a Mario. Bueno, propuesta de un diseño de actividades metodológicas en base a la gamificación aplicables al proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera de Actividad Física de la Facultad de Humanidades. Ya está en la carátula, el título. Aquí viene el índice de contenidos con sus respectivas páginas. Aparece la introducción, habla de la sociedad actual y de la inserción de los procesos tecnológicos. Aquí aparecen los antecedentes del problema, desde cuándo empieza. Acá tú hablas de la gamificación, donde empieza desde el punto de vista del sector empresarial. Evidentemente la gamificación es la solución del problema, ¿no? El problema está, pudiéramos decirlo, yo te lo voy a dejar ahí, porque no está mal, pero el problema está desde el punto de vista de tu trabajo, lo vamos a ver dentro de un ratito, pero que los profesores no se encuentran capacitados para abordar el cambio a la tecnología. Entonces, ¿desde cuándo empieza esa situación? Bueno, evidentemente ese problema surge desde que el profesor no tiene vínculo con la tecnología. O sea, el profesor está acostumbrado a llevar a cabo el trabajo con la herramienta que ha sido siempre la que más ha usado el profesor, que es la voz, y apoyado con la pizarra, los materiales escritos, impresos. Entonces, eso sería una forma de establecer antecedentes del problema, ¿está bien? Porque es lo que hay anterior a que surja lo nuevo. La gamificación es lo actual, es lo que ya empezó con el desarrollo tecnológico. Vamos a ver lo que entienden los observadores de este trabajo. En el planteamiento del problema, está hablando de que existe una gran variedad de sugerencias tecnológicas, las cuales se ha convertido en un soporte esencial de la educación: pizarras, lectores digitales, las computadoras, internet. Ante la indiferencia y la poca atención por parte del estudiante en el aula, esto está trayendo un problema, ¿no? Aunque aquí esta poca atención de los estudiantes en el aula, vamos a ver cómo se va a repercutir en el problema
una vez que lo lea dentro de un ratito, ¿no? Se hace complicado para el docente gestionar el comportamiento y aprendizaje del estudiante. O sea, está más, por lo que veo acá, todo parece indicar que está más dirigido la situación a el estudiante que no se motiva y se mantiene con pocas intenciones de encauzar el método que lleva normalmente el docente. Vamos a ver qué pones como problema. Bajo desempeño académico de los docentes de la carrera de actividad física por insuficiente uso de recursos didácticos. Aquí sería bueno recursos didácticos tecnológicos, porque no coloques aquí esto, porque esta es la respuesta, esto es lo que ya está en la solución. ¿Sabes? Yo pienso que esto no debía estar ahí, sino uso de recursos didácticos tecnológicos, sean estos cuales sean, ¿no? De manera tal que permitan, ¿no? Generando un bajo rendimiento en el estudiante. Luego, así, recursos didácticos que permiten o que generan un bajo rendimiento en los estudiantes. La formulación del problema, el diseño de una propuesta metodológica en gamificación educativa. Aquí sí, porque ya esto está buscando resolver el problema. Por tanto, aquí sí aparece ya la gamificación, que es lo que tú vas a utilizar, vas a preparar en tu diseño. La pregunta principal, ¿cuál es el grado de conocimiento que tienen en gamificación educativa los docentes y estudiantes de la carrera? Bueno, ya estos son preguntas científicas, porque la pregunta principal estaba por acá, que ya la habíamos visto. ¿Qué debilidades y fortalezas presentan los docentes? ¿Qué contenidos y momentos son los que idóneos? Las estrategias utilizadas en la carrera, ya. El objetivo general, diseñar una propuesta metodológica de gamificación educativa como recurso didáctico mediante actividades tecnológicas para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de actividad física de la Facultad de Humanidades de la UAGRM. Objetivo específico, determinar el grado de conocimiento sobre los recursos de gamificación que tienen. Solamente gamificación, Mario. Lo que tú vas a hacer, pudieran, sí, doctor. Es posible que ellos tengan dificultades en cualquier tecnología, lo que evidentemente en gamificación, que es la que tú vas a llevar a cabo, tendrían muchísimo más. Identificar las debilidades y fortalezas de los docentes de la carrera de actividad física con respecto a la aplicación de la gamificación. Me parece que esto está muy fuerte, pero bueno. Seleccionar dentro del plan de estudio los semestres y las asignaturas más idóneas para implementar la gamificación como metodología en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Adecuar las actividades o adecuar actividades propias de cada asignatura con el uso de la gamificación educativa. Y por aquí aparece la tabla, ¿cómo lo vas a hacer? Fíjate que desde el punto de vista de lo que yo considero para ti, para César, para Cintia, a ustedes lo van a citar la unidad de posgrado para que ustedes defiendan su perfil y tienen que explicar cada uno de los aspectos. No sé si lo van a hacer de una forma bien elegante, donde ustedes van a hacer una pequeña exposición y de ahí estarían las preguntas de ellos, que ya revisaron el perfil. O ellos ya revisaron y directamente le hacen las preguntas. Pero siempre usted va a tener que exponer su propuesta, lo que usted entiende, su postura. O sea, que donde usted tiene que demostrar que usted domina lo que ha hecho y por qué lo ha expuesto así en esta planificación. La delimitación temática del problema, delimitación sustancial que te lleva al objeto de estudio, está en las herramientas tecnológicas de información y comunicación, las TIC, y el campo de acción está específicamente en lo que es la gamificación educativa. Aquí está que lo va a hacer en el primer semestre de 2019, bueno, ojalá. Y espacial va a trabajarse con la carrera de actividad física con docentes y estudiantes, me imagino. Aquí está tu justificación que ya leíamos en la clase anterior. Vamos a pasarlo para que nos dé tiempo a ver el trabajo de
de César. Empieza el marco teórico, hiciste aquí ya la introducción, la pequeña introducción como yo solicité. A continuación se establecen los aspectos obtenidos en la revisión bibliográfica realizada, que permite, ¿no? Y permite, no está ahí, no, es que permite, aquí mejorar un poquito después ya. Marco referencial, en este sentido también se puede apreciar. Yo nunca entiendo qué quiere decir cuando ustedes comienzan un párrafo y ponen en este sentido, porque no procede. O sea, yo considero que aquí debe comenzar, dice, se inicia este marco referencial haciendo un análisis del marco legal de la educación boliviana según lo planteado por Daza Padilla en el 2014, y ahí colocarlo, ¿de acuerdo? Pero en este sentido también se puede apreciar, no, eso yo no lo veo bien, ¿está bien? Comenzará o se comienza, comenzará como más te guste de utilizarlo. Tenía el calor encendido. Vamos a poner C porque como se trabaja en tercera persona, se comenzará en este punto haciendo mención del marco legal de la haciendo mención al marco legal, ¿ya? Empieza por ahí, no esa primera parte que tenía no dice nada y más bien desubica porque cuando uno lee dice, bueno, yo no había leído nada de esto y como me dice como sabía, no procede, ¿está bien? Y bueno, aquí está 2 puntos y ahí habla de lo que es el marco legal de la educación boliviana que me parece, como te dije la otra vez, que está bien. Bueno, como le decía hace un ratito a Cintia, no veo todavía esa parte donde está la postura de ustedes ante los aspectos que colocan, ¿no? Se considera fundamental en este trabajo hacer alusión a tal y tal cosa, ¿no? Por ejemplo, aquí, introducción de las TIC en la educación física. Esto fue elaborado por Jordi Luis Rodríguez y pone aquí estudio descriptivo sobre la situación. O sea, fíjate que empieza sin que haya un inicio. Debe redactarse porque el autor lo puede haber puesto así en su trabajo, pero ahora en este trabajo es tuyo. Los errores que hayan, como ya les he dicho, son de ustedes. Entonces lo leo y lo acomodo un poco porque empieza no de una forma elegante. Y también comentar después a continuación, se considera por el autor de este trabajo que las TIC en educación física resultan fundamentales, ya que por esto y verso para lograr el rendimiento académico de los estudiantes, ¿verdad? A través de las nuevas tecnologías pueden hacer uso de su celular, utilizar diferentes herramientas tecnológicas que permiten que tengan un mayor margen, ¿verdad?, de aprendizaje. Cosas así que no hay, ¿ven? O sea, no aparece. La postura de ustedes no está. Es algo bastante dado. Aparecen las definiciones, los autores, pero no aparece cuál es la postura de ustedes. Recuerden que en la ficha está la parte de cuál es la postura ante cada uno de los aspectos que usted ha identificado en su búsqueda bibliográfica. Bueno, todo esto aquí le dejo para que después apliquen esta vía, para que lo hagan un trabajo más de ustedes, que no sea un copiar y pegar, que siempre es muy observado, ¿ya? Y empieza el punto 8, que es el marco metodológico, donde comienza el paradigma que se asume para la investigación. Entra de pronto eso. También aquí, ¿verdad?, se debería de colocar una pequeña introducción, ¿ya? En este punto se hace un análisis de cómo se va a desarrollar cómo se plasma, ¿verdad?, la investigación que se desarrollará producto de esta planificación, para lo cual se comienza haciendo un análisis de los diferentes aspectos que lleva el marco metodológico. Un punto y seguido. O sea, una introducción que abra paso a donde viene, porque ahora viene el marco metodológico, el paradigma que se asume, ¿ya?,
Pero si ya yo estoy hablando aquí que el marco metodológico establece cómo se va a desarrollar la investigación, o sea, por eso es metodológico, cómo la investigación se va a llevar a cabo, una oración cortita, y ya entonces se comenzará haciendo un análisis sobre el paradigma, ¿verdad?, que se asume en la investigación. Y ahí empieza ya. El paradigma que se asume para esta investigación es sociocrítico, puesto que introduce la ideología de formar. Fíjense que esto lo que está puesto aquí es lo que dice el autor. Pero ¿qué dice Mario? ¿Por qué el paradigma que él utiliza es el sociocrítico? Eso no, o sea, todo lo que está puesto aquí es por autores que definen ese enfoque. Ahora, la postura de usted, ¿por qué el paradigma que usted utiliza es sociocrítico? No está. ¿Cómo usted considera que, por qué es sociocrítico su paradigma, el paradigma que rige su investigación? Donde usted está analizando la carrera de actividad física, está analizando las falencias que tienen los estudiantes, que hay bajo rendimiento. ¿Por qué entonces la inserción que se hará de lo que es la gamificación va a provocar todo eso, que el paradigma que se adecúe es el sociocrítico? ¿Por qué? Te dejo esa preguntita, Mario. Sería bueno establecerlo. El diseño de la investigación, el diseño es no experimental. Fíjate, el diseño es no experimental. Ponerlo así de pronto, pues, el diseño de la investigación que se desarrollará es no experimental, ya que no se manipulará, con acento en la A, los acentos falta, ¿ya? No se manipularán deliberadamente las variables, haciendo una observación solamente, ¿verdad? Aquí debía ser solamente se desarrollará, ¿ya?, una observación en su ambiente natural. Ahora, me pregunto yo, ¿por qué pones ahí a Saint-Pierre? ¿Eso lo hizo Saint-Pierre? ¿No lo dijiste tú? Podía haber empezado, si así lo quiere, según plantea Saint-Pierre en su libro de metodología de la investigación, los diseños experimentales son requeridos cuando se establece la manipulación deliberada de variables. En el trabajo que se desarrollará no se establecerá manipulación de variables, puesto que no van a desarrollarse trabajos experimentales ni cuasi experimentales. Por tanto, no se requerirá de un proceso, ¿verdad?, de manipulación de variables. O sea, pongo, si quiero, lo que dice el autor, que no hace falta, ¿ya? Pero sí es importante decir por qué tú lo vas a usar. Tipo de investigación a desarrollar será de campo. Bueno, la investigación es de campo. Es un tipo de método de trabajo de campo, pero como tipo de desarrollar, de tipo de investigación a cuál pertenece. Es una investigación explicativa, es una investigación descriptiva, es una investigación que establece un análisis fenomenológico. Es una investigación de qué tipo. Te dejo acá. Tú dices que es de campo, pero falta establecer de qué tipo, ¿ya? ¿Por qué de campo? ¿Qué se hace ahí? Y ella puede ser un apellido del nombre que te comentaba. Una investigación de tipo descriptiva, es una investigación de tipo exploratoria, es una investigación de tipo, pudiéramos decir, desde el punto de vista de fenómenos en cuanto a lo que es lo social, pero de campo así solita no. Creo que ahí lo hiciste muy rápido, revisar esta parte y mejorarlo un poquito. Según su profundidad, fíjate que pone, según su profundidad, ¿la profundidad de qué? ¿Ya? Aquí se debe establecer que según, ¿verdad?, el nivel de profundidad del estudio que se realizará, se considera la investigación de tipo propositiva, ya que responde a una necesidad de la institución poniendo soluciones pertinentes a la temática de la gamificación educativa con respecto a recursos didácticos. Ahí está bien, lo único que según su profundidad no se aclara un poco, entra muy rápido, un poquito más elegante el inicio, ¿ya? El enfoque de la investigación es una investigación cual y cuantitativa, la cual consiste en la integración sistemática de los métodos
de los métodos. Aquí faltaría poner qué métodos, ¿no? Porque como hay métodos de todo tipo, ¿de qué método estás, de qué método estás hablando? ¿Será de los métodos empíricos, de los métodos teóricos, de los métodos de investigación? ¿De cuáles? Utilizando la fortaleza de ambos con el fin, porque ve de ambos cuáles son. Porque aquí lo que estás estableciendo es que vas a tener datos cuantitativos y datos cualitativos. Y que ellos van a estar interactuando a todo lo largo. Y eso precisamente nos lo vas a contar en esta segunda parte, donde vamos a ir a la descripción de la investigación. O sea, cómo se van a establecer los análisis que van a llevar a cabo los datos cuantitativos y los datos cualitativos. ¿De dónde se van a obtener? ¿Cómo van a trabajar ellos? Eso es lo que se explica en la descripción de la investigación. ¿Está bien? Por aquí, el enfoque cuantitativo permite lograr una perspectiva más amplia del fenómeno, produciendo datos más enriquecedores. Todo eso es del texto. En ese caso lo dijiste que está en un blogspot. Bueno, blogspot hay millones y millones, porque esto es los datos de los blogs, ¿no? Que se le pone esa parte de blogspot. O sea, no queda muy preciso el dato acá. Pero lo que sí es importante es por qué el enfoque cuantitativo tendría que ser tuyo, no tendría que ser de nadie. Es tu análisis, tu postura. La población contará de 36 docentes. Fíjate que esto sería para la unidad de análisis docentes. ¿Está bien? Por eso les digo, traten de empezar teniendo en cuenta que cada unidad de análisis tiene su propia población y puede tener su propia muestra. Entonces deben comenzar estableciendo para cada unidad de análisis cuál es su población y cuál es su muestra. Si se requiere de muestra, entonces tú has puesto aquí que es no probabilística, o sea, ella no va a establecerse según las necesidades del investigador. Pero por aquí has puesto una fórmula, o sea que va a tener, parece que no es probabilística, porque ahí hay uso de probabilidad. La fórmula no se terminó de hacer, o se corrió, no lo hiciste con el editor de ecuaciones, porque se pierde. O sea, esto debes hacerlo con la editor de ecuaciones, ¿está bien? Para que se quede fijo. ¿Sabes eso, Mario? No, doctora, eso sí El que editor no, de ecuaciones. pero sí se ha movido. ¿Sabes dónde está el editor de ecuaciones? No, doctora, eso sí que no, ahí ya me halló ya. Es que no te entendía, seguiste diciendo cosas y ya yo estaba. Vienes anota el camino, vas a insertar aquí en el menú, vas a insertar. Escoge la opción insertar de menú y vas a buscar donde dice objetos, los objetos que puedes insertar. Despliega la lista de los objetos, vas directo a los objetos y te va a salir un cuadro de diálogo que tiene los objetos que tú puedes insertar en los documentos Word, ¿no? Y buscas el que dice, yo por ejemplo he tenido que insertar uno del exterior, porque normalmente el que aparece es el Microsoft Editor de Ecuaciones 3.0. Ahora yo he tenido que insertar este porque yo tenía en mi Office anterior, yo siempre he tenido el Microsoft Editor de Ecuaciones 3.0, pero no sé si fue producto de cuando se restableció o se actualizó, mejor dicho, el Windows 10, que perdí ese objeto. Y lo que he hecho es buscar en la web el paquete de edición de ecuaciones, que hay uno que es así, el MathType 7.0 Equation. Este me permite editar ecuaciones. Fíjate que él, si yo lo abro, me saca un teclado que es propio para la matemática, ¿no? Donde yo voy a colocar ahí la división, voy a poner la fórmula que voy a establecer. ¿Está bien, Mario? Ahorita lo acabo de encontrar, me dice ya en objetos, abrir, desplazar objetos, ¿y con qué nombre está? Editor de ecuaciones. 3.0. Parece que no lo tengo. Microsoft Editor de Ecuaciones 3.0, así siempre viene.
Eso es cuando tú instalas el Office y lo instalas completo, él se instala así. A veces hay quien no lo instala, no instala los paquetes de objetos, que no saben que hay un editor propio para la matemática. Entonces, ¿qué pasa? Que como tienes divisiones, con el teclado normal no lo puedes hacer, te queda así como tú lo hiciste. Voy a tratar de buscarlo porque no me sale. He llegado a inicios, objetos y no lo encuentro. A ver qué puedo hacer. Tienes que ir a insertar, tienes que cambiar la opción a insertar. Mira acá, insertar, y una vez que te abren todas las opciones de insertar, te vas a buscar donde están objetos, insertar objetos, y ahí despliega entonces la lista de todos los objetos que tú puedes insertar. Ahí debe aparecer, como te decía, Microsoft Editor de Ecuaciones 3.0. ¿Está bien? Siempre está. A no ser que pase como a mí, que no, algo ocurrió porque yo siempre estoy editando ecuaciones. Forma parte de mi trabajo matemático, estadística. Siempre tengo que utilizarlo. Y de pronto se fue, me imagino que ocurrió cuando actualicé. Al Windows 10 provoca graves problemas. Entonces, al actualizar a Windows 10, perdí muchos objetos. Si tal vez te pasó lo mismo, bueno, en ese caso lo que te recomiendo es buscar en Google, anotar editor de ecuaciones 3.0 para que te baje el paquete y ya tú lo insertas, como hice yo. Muy bien, doctora. Voy a tratar de hacer eso. Sí, porque fíjate que te quedó deformado todo y que no quedó bonito. Bueno, aquí está mejor ya. No sé con qué lo hiciste, pero te quedó bien. Aquí es el que se te deformó cuando pusiste la fórmula, pero ya cuando lo reemplazaste te quedó bien. Dice que la población es de, aquí en este caso utilizaste para población infinita, no aparece el dato. A no ser que serían estos 450 que tienes aquí. ¿Sí? 450 no son tantos porque te quedó casi parecido como la mitad, ¿no? Casi. No sé si porque es la cantidad de... lo hiciste bien. 212 te quedó el tamaño de muestra que vas a utilizar. Aquí formulaste la hipótesis, la propuesta metodológica en gamificación educativa docente como recurso didáctico mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje en la carrera de actividad física. Yo te comentaba que algo que se puede hacer en el campo de la educación, que se trabaja más con investigaciones de corte social, es en lugar de formular una hipótesis, tú puedes establecer una idea a defender. Una idea a defender. Que en ese caso la idea a defender tuya es que esa propuesta metodológica en base a la gamificación educativa será exactamente un recurso que permite mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Porque tú no estás estableciendo en cuánto va a mejorar, pero va a mejorar y es obvio que va a mejorar. O sea, ¿qué te digo con esto? Que te permite inclusive más tranquilidad a la hora de la validación. Aunque se puede hacer de la misma manera como explicaba hace un ratito, o sea, con un conjunto de 5 o 6 expertos, enseñarle el trabajo una vez que se haya terminado, que se haya hecho la tesis, ¿ya? Y que ellos te den los criterios de lo que consideran, y eso va a validar la tesis, el trabajo que has hecho en la tesis. Ahora, aquí viene ahora la identificación de las unidades de análisis, y aquí es donde debía de estar la población y muestra por unidades de análisis. Ahí aparece las unidades de análisis son los docentes, pero aquí se amplía trayendo lo que tenías adelante de la población de docentes, cuántos docentes son, cuántos estudiantes son. Cada una de las unidades de análisis tiene su población y posiblemente sus muestras. O la de los estudiantes, que siempre es la que más cantidad de estudiantes,
si tenemos esto, los demás se trabajaría con la población. Pueden ser, no sé, 2 autoridades, 3, 4, docentes pueden ser 5, 10, depende de hacia dónde, de dónde son los docentes, ¿no? Por aquí está la matriz, ¿no? Revisaste la tablita que yo les puse, pusiste el problema, pusiste el objetivo general y por aquí has establecido, bueno, un conjunto de variables que son características medibles del objeto de estudio y que permiten, ¿verdad?, operar dentro del trabajo que tú vas a hacer. Y bueno, como veíamos, bueno, aquí seguiste la identificación de variables, volviste a variable independiente, gamificación educativa. Bueno, realmente si ya tú lo mejoraste aquí arriba, ¿por qué lo cerraste de nuevo? Porque toda la lista esta que tienes acá son las variables independientes, todas ellas son variables independientes. X1, X2, X3, X4, todas ellas trabajan conjuntamente para lograr, ¿ya?, el objetivo general. Por tanto, cada vez que tú las escribas, las tienes que colocar a todas ellas, ¿sí? Que posiblemente doctora, eso... son, están dentro de lo que es la gamificación. O sea, la gamificación es un todo. Dentro de cada una de esas variables independientes que has puesto en la tabla. Sí, dime, Mario. Le decía que yo lo dejé la variable independiente porque no sabía si sacarlo o no. Solo lo dejé. Claro, pero si tú quieres puedes ponerlo como una de las características, ¿no?, de medible. O sea, la gamificación es una variable independiente. Ahora, pienso yo, tú me dices si así o no en tu trabajo, que lo que son las dinámicas de juego, las que tenemos acá adelante, los mecanismos, las mecánicas del juego, los componentes del juego a aplicar, los saberes esenciales, los conocimientos previos, todo eso forma parte de lo que se integra dentro de la gamificación. ¿Está bien? Pero que hay que, como yo les decía, hay que descomponerla para poder trabajar con todas ellas, porque ellas deben estar en tu propuesta formando en su función. Por eso es que ahí se establece la operacionalización que va a tener dentro de la investigación. ¿Qué va a hacer los conocimientos previos? ¿En qué momento se establece? Cuando ya tú hayas hecho la propuesta va a tener un orden metodológico y en ese orden metodológico aparecen cada una de ellas actuando. ¿Sí? Ellas van a estar formando parte de tu propuesta. Entonces ya no es necesario que las pongas más. Yo esta parte todo esto que está aquí ya lo has puesto, no se requiere poner más. Y bueno, a partir de ahí vendría, bueno, ya por aquí tienes de nuevo repites aquí, ya sé lo pusiste, ¿para qué repetir? Y sí tendría, creo que debía poner un puntito, identificación de técnicas a utilizar en la investigación. Aquí no solamente colocar, fíjate, el cuestionario, la entrevista, la observación. El cuestionario es un instrumento, mientras que la entrevista y la observación son técnicas. Porque el cuestionario, se va a utilizar un cuestionario para la entrevista, un cuestionario para una encuesta si se va a desarrollar, si se va a hacer un grupo focal, que tú tendrías también que tenerlo entre las técnicas, los grupos focales, sobre todo para la parte de la validación de la hipótesis o de la idea a defender. ¿Está bien? Y se explican cómo la vas a utilizar. Ahora, la fuente de recolección de datos, bueno, aquí se pueden establecer cuáles van a ser las fuentes donde vas a recoger la información a través de las unidades de análisis, de los sujetos que participan, y bueno, revisión bibliográfica, entrevista, cuestionario. De nuevo, fíjate que tú dices, estas entrevistas están aquí, son las de primera, de las fuentes primarias, y lo volviste a poner por acá abajo. Tienes que ponerte de acuerdo y explicar un poquito en qué van a consistir ellas. Una línea solamente.
Ahora, de nuevo aquí pone instrumento, entrevista estructurada, directores, ya esos son técnicas, ya, técnicas, porque la entrevista va a tener que hacerle el instrumento que va a ser el cuestionario. La guía de observación es un instrumento, eso sí, pero la entrevista es la técnica. El cuestionario docente es un instrumento, el cuestionario estudiante es un instrumento. O sea que lo que no queda bien ahí es la entrevista estructurada. Pudiera ser aquí cuestionario, ¿verdad? El cuestionario de la entrevista estructurada a los directores. Entonces sí se acepta que es un instrumento. Aquí pones procedimiento. ¿Procedimiento de qué? Si ponemos esta palabrita sola, los procedimientos son el instrumento. ¿Cuáles son de cuáles te refieres? Porque yo no he puesto procedimientos solo en ningún lugar. Siempre son procedimientos de algo. Mario, ¿cuáles procedimientos son esos? ¿Será de la parte de descripción que yo decía de la investigación? Pues como no le pusiste apellido, no sé. ¿Cómo? Sí, exactamente eso. Vamos a ver, si es en la parte 3, vamos a ver dónde pusimos ese punto. En la tercera revisión, habría que trabajar en el diseño de la investigación, en el enfoque y tipo de investigación, en la formulación de hipótesis, en la identificación de las variables y su operatividad, las unidades de análisis, la matriz de consistencia. Ahí no hay ningún procedimiento. Ahora, es posible que para esta cuarta parte aparecen acá la descripción de la investigación a desarrollar, los procedimientos para validar la hipótesis. Aquí sí hay procedimientos, pero estos procedimientos, ¿para qué son? Para validar la hipótesis. O sea, ¿qué vas a hacer para poder demostrar que la hipótesis que tú estableciste se acepta? ¿Sí? Pero no hay ninguno que sea solamente procedimiento. O sea que hay que ver este procedimiento de qué es. Porque no se nota. Nunca deje nada sin preciso porque puede ser observado. De entrada va a ser observado. Esta es una matriz que tú estableciste. La puedes quitar porque la que nosotros utilizamos y hemos solicitado la que está adelante. ¿Está bien? Entonces esta, para allá, para tu final, las eliminas ya. ¿Está bien? Porque aparte ahí hay aspectos que hay que mejorar. Entonces no te hacen falta porque son repetitivos. Vas a tener dos matrices, te van a preguntar ¿para qué esta otra matriz? Y bueno, ahí tiene el cronograma de actividades, pero todavía faltan todos estos puntitos. Yo te mandé a ti ya, Mario, la tabla de informe. ¿Ya la recogiste? Donde tienes todos estos 8 puntitos. 8 puntitos porque bueno, ya aquí he puesto que tú estableces la bibliografía, estableces el cronograma. Ahora te falta que no expones los capítulos a desarrollar en la tesis. Ya en estos momentos, cerrando el perfil, el maestrante establece los capítulos que va a tener. Como sugerencia te he puesto estos. ¿Está bien? Los capítulos no son, no es un proceso que siempre se llaman iguales. Depende del investigador. Un ejemplo puede ser este que he puesto. Siempre tiene que haber un capítulo que establezca, ¿no?, cómo se va a desarrollar la investigación, que puede llamarse fundamentación metodológica. Tiene que haber un capítulo que establezca la fundamentación teórica. Cada uno no es solamente colocarlos, como yo lo puse acá, sino que debe explicarse un poquito cómo se van a hacer, es lo que puse aquí, con una ligera explicación de en qué consiste cada uno de los capítulos. ¿Está bien? Por ejemplo, el análisis situacional del contexto de los objetos de estudio es un título genérico, pero es donde se hace el diagnóstico para validar el problema identificado para el estudio. O sea, donde ahí se hace la aplicación de técnicas e instrumentos para la recolección de los datos
y una vez que se apliquen y se interpreten los resultados, se obtengan los resultados, se puede palpar que realmente el problema existe. ¿Está bien? Tiene una función. Ahora, nuevamente al final de hacer la propuesta, vuelve de nuevo a requerirse lo que es la operatividad de las variables, porque ya con la propuesta hay que establecer la forma de validarla, que como les dije, es posible que lo hagan a través de expertos y ya no se requiere ese proceso de medición de nuevo de variables, porque eso solamente se hace si esa propuesta se va a llevar a una experimentación o una cuasi experimentación que ya no lleva toda la operatividad de las variables, sino de algunas que son las más importantes que tú quieres dar a conocer, como ellas permiten demostrar que el problema está resuelto por esa propuesta. Así cierra la investigación. ¿Está bien? Bueno, eso sería lo que tiene Mario. Por aquí estamos con Julio César. Vamos a ver. Julio César, implementación y diseño de modelo de clase invertida para mejorar la práctica docente en la carrera de Ciencia de la Educación de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Es una temática muy nueva, muy novedosa. Espero que se pueda hacer una investigación muy elegante. ¿Sí? Tiene el índice hecho por el sistema APA. Aquí tiene conjuntamente unida la introducción y los antecedentes del problema. Comienza las TIC. En poco tiempo se han convertido en herramientas de uso masivo. Habla de hoy, habla de cómo las universidades los requieren y aquí está hablando de ayer. Vamos a ver qué dice. La docencia en las universidades públicas goza de cierta autonomía. Esto permite que el personal docente pueda implementar nuevas estrategias para mejorar la práctica didáctica. Bueno, realmente esto no es antecedente. Esto es lo que se hace ahora. Antecedente es cuando vamos a hablar qué pasaba en la universidad hace 5 años, hace 10 años. Inclusive, en muchas ocasiones, ahora se está ocurriendo, donde las clases son pura pizarra con una masificación de estudiantes, los cuales no absorben la información y que de esa manera, ¿ya?, el profesor en periodos de tiempo que ya están preestablecidos hace un examen mecánico, recolecta una información que no se sabe adecuar porque no se planifica lo que debe saber el estudiante por unidad de aprendizaje, o sea, no se hacen preparaciones de rúbricas que planifican evaluaciones. O sea, es hacer una historia de problemas, de situaciones que se están dando desde hace tiempo y que desgraciadamente acá hay todavía la Gabriel René Moreno. ¿Está bien? Porque lo que has puesto como antecedentes realmente no lo son. Son más cosas más actuales. ¿Está bien? Eso es un poquito lo que debes ver. Quiero decirle para el análisis de este módulo, yo veo que ha habido ya mejoría. El trabajo de César ha mejorado. Pero recuerden que yo los preparo a ustedes para que ustedes se presenten ante un tribunal, les puedan explicar y sobre todo que el tribunal revise su trabajo y esté de acuerdo con él. Recuerden, ¿no? Entonces yo voy siendo cada vez más estricta en la revisión porque los criterios de las personas ustedes saben cómo son. Hay quien tendrá una mente más abierta, otros son muy exquisitos y les gustan situaciones muy, muy puntuales, pero si nosotros vamos para todos los gustos, hacemos las cosas bien hechas, sabemos que no nos van a decir nada. Por eso les digo, cada uno de ustedes son responsables de lo que se debe hacer. ¿Sí? Por aquí identifique el problema. Existe una carencia de espacios en el aula destinado a la práctica, análisis y reflexión de contenido. Me gustaría, César. Sí, doctora, la escucho. Me gustaría que tú aclararas un poco esta parte
¿Qué provoca la carencia de espacios? Vamos a ver si está. Existe una carencia de espacios en el aula destinado a prácticas que no, existe una carencia de espacios que sean destinados a la práctica, al análisis y la reflexión de los contenidos, lo cual provoca, ¿ya?, bajo aprendizaje significativo en los estudiantes. ¿Sabes? Algo caótico. El estudiante no tiene el aprendizaje significativo, lo cual provoca, algo pudiera ser así, tú lo pones mejor, lo cual provoca que el aprendizaje de los estudiantes no sea significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que es un aprendizaje mecánico. Que el aprendizaje sea mecánico, tal vez no significativo. Quiere decir que cuando no es significativo, quiere decir que el estudiante se lo aprendió de memoria y no saben cómo lo va a utilizar en otro contexto. Que sin duda alguna es lo que les ocurre a ustedes. Porque aparte, seguramente que no hicieron tesis. Ustedes es la primera vez que se están preparando para hacer una tesis, un trabajo de investigación. ¿Sí o han hecho tesis? César, ¿tú hiciste tesis para el título de grado? No. No. ¿Cintia? No, doctora. No. ¿Mario? No, doctora. No. Y así me encuentro con un 99.9 de los estudiantes que le doy clase en la maestría, y no solamente en la maestría de humanidades, doy clase en otras maestrías, en otras unidades de posgrado, en salud, en tecnología, en sistemas, y pasa lo mismo porque los estudiantes no hacen tesis, y es el momento que al hacer tesis tienen que investigar, tienen que empezar a pensar, tienen que establecer la necesidad de esto que dice César, de estos espacios de reflexiones, de análisis, donde se lea, se interprete, se razone y después se escribe un ensayo. Más hoy, más moderno, hoy se le pide a los estudiantes que elaboren ebooks, de manera tal que estos ebooks, inclusive que los publiquen en las diferentes, pudiéramos decir, zonas están como sitios de publicaciones que hay a nivel mundial. Esto se le tiene que solicitar a los estudiantes, pero no se lo han solicitado. Entonces, llegan a este momento, la maestría sí y solo sí necesita tesis para vencer su grado. Y ahí se tienen que enfrentar a algo que es lo que les está costando, ¿no? O sea, a veces hay cosas que se eliminan, se lo alivian, pero en un momento dado se dan cuenta que hubiera sido falta aprender eso. Inclusive no solamente de haber hecho tesis, sino enseñar en el aula a investigar en forma continua. Existiera la investigación formativa, que al estudiante se le diera la opción de buscar, ya que es lo que pienso yo que está diciendo César, esta carencia de espacio, de buscar esa información y que después, a través de un trabajo invertido, ya que es lo que quiere también César, que el profesor se vaya enterando. Él se entera de aspectos que el estudiante buscó, que lo lleva según su expresión oral, su expresión crítica, su expresión analítica, su expresión desde el punto de vista de métodos, como hablábamos, como procesos lógicos, deductivos, inductivos. Eso debía haberse utilizado de manera tal que ahora no costara un poco porque no saben de lo que estamos hablando. Bueno, por aquí la formulación del problema, de qué manera se puede mejorar la práctica docente, propiciando el desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo en las aulas de las carreras de ciencia de la educación de la UAGRM. La pregunta científica, cómo generar espacios destinados a la práctica, análisis y reflexión. Esto va a ser una pregunta, es una pregunta muy importante, que sé que está en un objetivo específico, pero precisamente va a ser muy importante porque cómo se generan estos espacios, esto lo vas a tener tú. Y sobre esto me imagino que tu marco
Tu marco teórico te debe haber ayudado ya a cómo se generan espacios destinados a las prácticas. Porque tú tienes un análisis global que está formado por las clases invertidas. ¿Está bien? Pero ¿cómo se pueden establecer esos espacios para la práctica? Eso va a ser tuyo. ¿Cómo? Porque no existe una metodología única, un camino único para llevar la clase invertida. O sea que cada autor lo lleva a su manera. Entonces ese va a ser el producto de tu trabajo. Y es algo interesante y es muy novedoso. ¿Está bien? Veamos los objetivos específicos. Por acá debe estar la tabla. No hay. ¿Qué pasó, César? No veo todavía la tabla. Los objetivos específicos con sus tareas específicas, pero es una tabla que tiene 2 columnas, tiene el objetivo específico en una columna y la otra tiene para cada objetivo, tiene las tareas. Falta eso. Esto no hay. Sí, y es importante. ¿Cómo? ¿Cómo? No, que lo voy a poner. Lo vas a poner ya, porque inclusive en el punto donde tienes que explicar la descripción de cómo vas a desarrollar la investigación, como yo le decía hace un ratito, es explicar cada una de las tareas, cómo lo vas a desarrollar y en ese orden, porque las tareas científicas tienen el orden desde el principio, cómo se comienza el proceso, que es el proceso de investigación, y cómo concluye. Eso es muy importante. Ahora, yo te puse, y esto no se ha mejorado, que estos no son objetivos. Por aquí es lo único que yo he visto que te queda más mal en tu trabajo. Eso que has puesto. Tus objetivos no son objetivos específicos. Orientar el personal sobre la evaluación, eso no tiene nada que ver con la investigación. Esto puede estar después en las recomendaciones, pero no es un objetivo específico. Capacitar al personal no es un objetivo específico. Es una recomendación y ver cómo se va a hacer. Coordinar proceso de evaluación, o sea que esto no sirve. Tú lo sigues poniendo y yo te lo observé en la tabla 1 del primer informe. Y sigue aquí. Eso está mal. Tienes que mejorarlo. Ahora, fíjate que no tendrías que pasar tanto trabajo porque eso está relacionado con las preguntas científicas. Entonces, ahora, esta que tú has puesto de primera realmente no debe ser la primera como objetivo. Ahora, puesto aquí, ¿de qué manera pueden uniformarse los contenidos? Fíjate que tus preguntas te llevan a las metas. Entonces, empecemos por una que cómo implementar los cambios, de qué manera verificamos. Bueno, lo que tiene, no hay una que busque el diagnóstico, ¿está bien? Entonces, pudieras tener un primer objetivo específico que estuviera en función de analizar las características actuales que tienen las aulas de clase y el tipo de trabajo que desarrollan los docentes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus materias. Es un objetivo específico número 1 para ti, porque es el que rastrea qué se está haciendo ahora. ¿Tomaste el dato? Segundo, Sí, lo tengo. ya, segundo, fíjate que tú dices, porque vamos a dejar como general, eso lo vamos a dejar para un poquito después, que no sea el 2, ¿de qué manera pueden uniformar los contenidos? Esta segunda pregunta tuya se puede establecer, identificar los contenidos de las asignaturas a través de un proceso de orden, porque tú dices aquí cómo se puede uniformizar, ¿no? Me imagino que eso está en función de adecuación, ¿verdad? Analizar, identificar o adecuar los contenidos de las asignaturas. Habría que ver qué asignaturas son las que tú vas a utilizar, porque si este trabajo tú lo vas a hacer para todas las carreras, para todas las asignaturas de la carrera de Ciencia de la Educación, tú estarás unos 5 años mínimo haciendo este trabajo. Entonces, recomendaciones, selecciona la asignatura o las asignaturas, puede ser que sean 2 o 3, las que tú consideres las más complejas. También ubícate en qué momento de la carrera, en qué semestre, es donde más falta hace ese análisis, esa reflexión, porque después se puede extender a todos los semestres, pero tu trabajo
que vaya más fuerte, porque el trabajo se puede ser muy fuerte. Este trabajo tiene que, como decíamos hace un ratito, primeramente rastrear qué está pasando hoy, para ir acomodando la forma en que se puede trabajar y sobre todo lograr validar el problema que tú identificaste. Segundo, establecer los contenidos, pero los contenidos de las asignaturas. Tú pusiste las asignaturas paralelas. Esas asignaturas paralelas, ¿cuántas son? ¿Cuántas asignaturas paralelas hay, Julio? Hay dos, turno mañana y turno tarde. ¿Cómo? Y que son dos, o sea, paralelas. En realidad estaba viendo que se haga el estudio del primer semestre. No te escucho, acércate más al micrófono. Ya que en el semestre hay dos asignaturas paralelas. Una es en el turno de la mañana y la otra está en la tarde o la noche. Y en la mayoría de los casos varían los docentes. Son diferentes para cada turno, para cada paralelo. En total, ¿cuántas son? Dos. Bueno, si son dos, no es tanto el problema. Yo pensé que eran, porque los contenidos de las asignaturas paralelas, yo pensé que eran 10, 20, digo, bueno. Pero si son dos, entonces, sería entonces de llevar estas preguntas científicas que tú has puesto acá, llevarlas a los objetivos como te he ido comentando. No sé si te tomaste el dato, ¿no? ¿Lo tomaste? Sí, sí. Porque eso hay que tomarlo ya. Y fíjate que sería, el próximo dice, ¿cómo implementar los cambios para el personal? Este no. Porque esto también sería algo que se va a establecer como recomendaciones al final de la investigación. ¿De qué manera verificamos la implementación de los cambios propuestos? Eso es también algo que se va a ver después cómo se va a validar precisamente la hipótesis. Yo creo que acá, como te decía, una que te lleve a el diagnóstico, recolección de información de cómo se encuentran ahora estas materias paralelas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Segundo, establecer los contenidos que tienen las materias que van a llevar a cabo en tu estudio. Tercero, realizar un análisis de los aspectos fundamentales del método de clase invertida que van a ser los idóneos para poderlo establecer, porque él es amplio y se puede hacer muchas cosas. Ese sería un tercero. Un cuarto, yo creo que las estrategias metodológicas de cómo llevar a cabo esa propuesta a cada una de las asignaturas. Y ese sería un cuarto. ¿Está bien? ¿Sí? Sí, Cada bien. una de ellas le vas a colocar las tareas, o sea, va a ser con la tabla, ¿ya? Con una tabla que tenga, ¿verdad? En la primera columna los objetivos específicos, en la segunda las tareas científicas. Unas tareas. Vamos un poquito más rápido porque se está acabando el tiempo. Aquí yo creo que te comenté ya aquí tiene la justificación que debe establecer un análisis con respecto al aporte teórico, aporte práctico, novedad científica, actualidad científica, hablar de todo ello. Por aquí empiezas por el marco conceptual. El marco conceptual es una parte del marco teórico, o sea que debe empezar por lo grande, ¿no? Por el padre, digamos, este es un hijo. Entonces por aquí, marco teórico. Por ahí comienza. ¿Está bien? Entonces ahí, para comprender el alcance que tiene el modelo, hiciste la introducción. Entonces ahora aquí viene. Y ya. Entonces si tú quieres, ahora sí pones por aquí marco conceptual. El marco conceptual está dentro del marco teórico. El marco teórico es el todo. ¿Está bien? Y dentro del marco teórico está entonces la parte donde se conceptualizan los términos, que es la del marco conceptual, donde debe haber un análisis del criterio de ustedes, su postura, que no la veo. Veo que es todo de otros autores, pero ustedes no la han puesto. Hay que, no sé cómo será ese tribunal, si le sanciona mucho por eso. Yo, por ejemplo, sanciono mucho por eso. Por aquí está el marco referencial, donde en el marco referencial hablas de trabajos que se han desarrollado. Aquí sería bueno que una vez que tú
narras cómo Mazur en 1991, porque en 1984, Mazur 1981, no entiendo cuál de los dos años es, no queda claro eso, ¿no? ¿Es en el 84 o en el 91? Hizo uso del ordenador. Es que en el 84 hizo la experiencia, pero en el 91 Explícalo hizo entonces, la porque eso lo sabes tú, pero uno que lee eso enseguida dice, ¿y esto qué cosa es? ¿Está bien? Escríbelo, Ya, muy bien. exprésalo mejor para que uno pueda entender. Eso que tú estás diciendo, expresa. Hizo uso del ordenador en su clase de introducción a la física en carrera de ciencia para hacer determinadas demostraciones en el aula. Estas demostraciones se presentaron como animaciones creadas usando un programa de animación gráfica llamado VideoWorld. Estas animaciones tenían un doble propósito. Por un lado, aclarar ciertos conceptos difíciles de visualizar con dibujo estático, y por otro, hacer un paréntesis en la lección magistral y captar la atención de los estudiantes. Su trabajo tuvo tanta repercusión que llegó a desarrollar todo un paquete de software para Apple Macintosh dedicado a la física llamado The Essence of Physics. Ahora, la pregunta mía es que aquí, punto y seguido, punto y abajo, se considera por el autor de este trabajo que estos antecedentes de investigaciones en ordenadores nos llevan entonces a establecer una guía de cómo se puede establecer la propuesta de este trabajo. Por eso tú lo estás poniendo. Pero entonces aquí lleva ahora cuál es la propuesta, cuál es tu criterio, cuál es tu postura del autor. Falta. ¿Por qué tú pones este trabajo? ¿Por qué tú lo estás nombrando? Un poquito, no tienes que escribir mucho, pero sí decir, porque si no, si yo estoy en el tribunal, te voy a preguntar, ¿por qué tú pones eso? ¿Por qué te interesa este trabajo? Y ahí tú te vas a tener que quedar pensando, porque no lo habías pensado antes. Es bueno que ustedes lo coloquen todo y así no le van a estar haciendo preguntas porque ya ustedes lo han puesto todo. Mientras que yo exponga mejor mi trabajo, ¿ya? Tengo menos preguntas, menos dudas por parte del tribunal y más éxito en lo que yo estoy haciendo. ¿Está bien? O sea, lo que yo oculto siempre va a ser destapado y me van a golpear. ¿Está bien? Aquí hay trabajo, no sé si son los MIC. Aquí empieza ya la idea de conceptual de la clase invertida, los autores, y ¿qué ocurre? Que aquí pudiera plantearse esa. Se considera interesante lo expuesto por este autor que no aparece, dice que son los mismos profesores en el 2007, que se considera interesante, pero la idea es cómo se puede utilizar esta idea de las clases invertidas para la apertura de espacios, ¿ya?, del análisis y de la reflexión en cuanto a materias de tal tipo, que son las que tú vas a escoger, que tú no has dicho todavía cuáles son, no están escritas. ¿Está bien? O sea, de nuevo aquí, analizar tu postura. En cada parrafito, un poquito tuyo. ¿Por qué tú lo tomas? Porque tú lo has hecho, lo has tomado por eso. Lo que no lo has escrito y no lo podemos leer nosotros. Aquí dice que este autor señala 4 pilares fundamentales del modelo de clase invertida. Entonces es bueno que tú establezcas, después ya están los 4 aquí. Terminaste los 4 y tiene que haber por acá, entonces se considera de los cuatro pilares, el primero establece un análisis interesante que para llevar a cabo en la propuesta que se lleva a cabo en esta investigación. Algo así, ¿de acuerdo? Porque ¿para qué tú lo pones entonces si no es por llenar solamente un hueco y poner cosas que tengo que poner marco teórico, sino también donde yo analizo, es interesante el trabajo que han hecho, se va a tener en cuenta en este trabajo, eso. ¿Está bien? Sí, comprendido. Cositas así. Y bueno, por ahí va, ahora viene aquí, no, yo pensé que habíamos terminado y ahora es que viene el marco teórico. ¿Qué es esto? Si estos son los antecedentes de la investigación, se puede unir a lo que es el marco referencial. ¿Está bien? O sea, es un solo marco teórico, es la fundamentación teórica que se separa para que tengamos de todo, ¿no? Entonces, yo creo, porque tú dices que para comprender las implicaciones que tiene el modelo clásico, esto es una continuación.
Yo quito la parte esa que tú pusiste antecedente y coloca aquí este análisis que tú estás poniendo. Si quieres puedes dejarlo así. Si es que estos realmente son aspectos iniciales, ¿ya? Investigaciones que se hicieron hace tiempo, entonces tú le quieres llamar así, yo creo que no hay ningún problema. Pero no la parte y le pongas marco teórico, porque parecería que hay dos marcos teóricos, ¿no? Y hay uno solo. Hay cosas aquí repetidas que analízalo, no hace falta que lo pongan todos, solamente los aspectos más importantes para que se vea que hay una fundamentación teórica que ya usted la sabe hacer y que así la va a hacer, ¿ya? Mucho mejor en su tesis. Viene la parte marco metodológico, dice que el diseño de la investigación, aquí está parecido el trabajo de campo, y se dice que ya se hizo ya. Para la presente investigación se utiliza el diseño de campo. La investigación se está planificando, o sea que esto hay que redactarlo mejor. Y como yo le decía a Mario, que también puso algo así, dentro de la investigación descriptiva, exploratoria, se hace el trabajo de campo. El trabajo de campo es lo que nos permite la recolección de información, ¿no? Pero también tenemos que el tipo de investigación puede ser descriptivo, puede ser exploratorio, ¿sí? De los más utilizados. Por aquí dice de nuevo que el tipo de investigación, esto en cuanto al diseño. El diseño de la investigación es de tipo de diseño de campo porque hay una explicación aquí que se debe mejorar. ¿Está bien? Para la presente investigación se utiliza el diseño de campo porque, ¿ya?, permitirá a través de los datos recolectados hacer un análisis con respecto a cómo trabajan los docentes, cómo trabajan los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Algo de ese tipo. Por aquí, tipo de investigación aplicada. También se considera la investigación aplicada busca, fíjate, esto es lo que dice el autor, solo experiencia. Ahora, ¿qué dice César? ¿Por qué su investigación es aplicada? No aparece. Se considera en este trabajo que la investigación es aplicada porque, aquí dice, porque pretende enriquecer los conocimientos existentes centrados en el interés en la implementación del modelo de clase invertida a través de uso de video. La clase invertida no solamente usa video. Yo he trabajado esto con los profesores de tecnología, mucho la clase invertida, sobre todo por la masificación de estudiantes que tienen ellos, trabajando en equipos, creando equipos, por ejemplo, cuando tienen 120 estudiantes, se requiere la creación de equipos y después ir citando a los estudiantes, los equipos, una vez que ya el profe preparó su blog, que lo ha puesto en su aula, que tiene tecnológica en el Moodle. O sea, esto tiene todo un conjunto de trabajo, no es solamente los videos. El video es una estrategia que se usa visual para que el estudiante tenga un contenido, que se usa también, pero no es lo único, es una parte de un todo. ¿Está bien? Dice que el enfoque de la investigación es mixta, o sea que se van a recolectar datos cuantitativos y cualitativos. Lo que dijiste primero, guía, observación, te viste, esto te aportará los datos cualitativos, pero tú dices aquí que en su mayoría son cuantificables. Pero por lo que veo aquí, la mayoría de lo que tú has expuesto, aquí pusiste responde a los criterios, toda vez que el éxito de la implementación responde a criterios que van más allá de los datos cuantitativos que pueden recabar, ¿no? Un poquito analizar este párrafo, ¿está bien? ¿Por qué los datos cualitativos? Aquí en método mixto ¿de qué? No se entiende este método mixto de qué trata. También de los datos, no se entiende. Todo explicarlo, que no quede duda. La propuesta o idea de defender, al ser la propuesta de corte social, se pretende confirmar que implementando el modelo de clase invertida a través de videoclase, esto vuelvo de nuevo, parece, lo veo muy chiquito, si nada más que te vas para el videoclase, ¿ya? Entre otros, ¿ya? Mejorará la práctica. O sea, aquí has puesto una idea de defender,
donde no debía empezar por esta primera parte, ¿no? Se considera en que el trabajo que se desarrollará con la implementación del modelo de clase invertida a través de diferentes medios tecnológicos como los videos con clase, ya entonces video clase quedó como una partecita, ¿no? Mejorará la práctica docente y se generarán espacios para el desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo de los estudiantes. Y aquí habrá que poner logrando ¿verdad? Un aprendizaje significativo de los estudiantes. Aquí están las unidades de análisis, no se explicaron, deben explicarse. Aquí están las variables grupales, no sé si hiciste la matriz siguiendo lo que vimos, sí, aquí está. Entonces, estas son las variables independientes. ¿Está bien? El alcance del estudio. Ahora aquí se dice que los estudios son exploratorios. ¿Ya? Aquí dice por qué lo son. Es importante por qué en tu trabajo vas a llevar el método exploratorio. La población y la muestra, como decíamos hace un ratito, por favor, por cada unidad de estudio, de análisis, ¿no? Las técnicas explicadas, por qué va a llevar a cabo una guía de observación, por qué va a utilizar la encuesta al personal docente, que esta encuesta, me imagino, una encuesta al personal docente, de qué tipo es esta encuesta, qué tipo de información, porque las encuestas son más de tipo cuantitativo. El diseño de contrastación de la hipótesis, vuelves a colocar aquí la hipótesis. La idea aquí es explicar cómo lo vas a validar, si vas a hacer una experimentación o vas a aplicar un grupo focal para poder hacer la validación de la hipótesis, o sea, demostrar si lo que tú estableces como hipótesis, que tú no tienes hipótesis, ¿no? Sería de la idea defender una validación de esa idea, que la puedes hacer, como es de corte cualitativa, con un grupo focal o con un grupo de expertos, docentes expertos que los reúnan, les presentes tu trabajo y ellos te den criterio de lo que ven y después le pones una encuesta pequeña para que ellos te digan si están de acuerdo o no. Aquí en la descripción de la investigación es un poquito amplio. Está en función del objetivo que tú todavía no tienes, ¿ya? Cómo se van a desarrollar las tareas científicas para cada objetivo. Eso te falta. Aquí empecé a ponerte cosas de las que te estoy hablando, ¿eh? Ya están puestas acá. O sea que, no sé si te lo terminé de colocar todo. Pero te puse, esto ya lo tienes, ya yo te lo puse en los comentarios de la revisión de la tarea 3. ¿Está bien? Ahí está. Bueno, Mario, y a todos, nos estamos acercando a las 10. ¿Alguna pregunta? ¿Cintia? No, doctora. ¿Queda claro todo? Trabajo normal. Perfecto. Sí, sí. César. Sí, queda claro, doctor. ¿Te queda claro? Mario. Por mi parte, ninguna pregunta hasta el momento, doctora, pero dentro de las recomendaciones que nos dio para corregir, quisiera saber si se plantea alguna duda en el momento de hacer las correcciones, podemos hablarle directamente a su WhatsApp o al grupo. Ustedes tienen mi WhatsApp porque está dentro del grupo, está mi número de mi WhatsApp. Siempre lo pueden hacer. Cintia, por ejemplo, siempre me escribe. Alfredo, por ejemplo, me pidió licencia. Hoy no, Carla entró y salió. No me dijo nada, pero a veces me escribe también por mi WhatsApp. Pueden hacerlo, Mario, no hay problema ninguno. Esperamos cualquier Muy bien. esta semana, así que esta semana de lograr afianzar todo lo que nos falta, ¿ya? Muy bien, doctora. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Muy bonito sueño y a trabajar un esfuercito más para que presentemos un perfil que sea aprobado. Nos estamos yendo. Buenas noches. Estoy cerrando ya. Chao. Buenas noches, doctora.